hacia un corazón donde se adora, donde se exalta el que vendrá. Oh, mi Jesús, camino de vida es, una familia es tu hogar, que no se rinde cuando hay tormentas. Mi casa es tu casa. Hijos, así sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Hay gozo en la casa del Señor? ¿Hay gozo en la casa del Señor? Por favor, míralo al que tenés al lado y dale una sonrisa Colgate, por favor. Una sonrisa Colgate y dale un abrazo y dile qué bueno que estás en este lugar. Tomen sus asientos, tomen su lugar. Le damos gracias a Dios por este tercer día de esta preciosa convocatoria que estamos teniendo en esta semana, de este hermoso proyecto que el Señor nos ha entregado ya hace un par de años, nuestro proyecto Reformados, ¿verdad? Qué lindo es Dios, porque permite que como iglesia podamos tener estos espacios donde juntos podamos aprender, podamos sentarnos a la mesa del Señor y escuchar todo lo que Él quiere hablarnos. Amén. Quiero poner en contexto a todos los que están aquí esta noche, porque seguramente algunos han ido viniendo quizás intercaladamente, ¿verdad? Entonces me gustaría poner en contexto a todos los que estamos aquí presentes. Y es que el día lunes arrancamos con esta semana de Reformados. Y en este año muy particular, el año 2025, el Señor trajo una palabra a su iglesia, trajo una palabra al grupo que está a cargo de desarrollar este proyecto, no solo aquí en nuestra casa local, sino que este año en particular también en las naciones. Y hay un grupo con el que estamos trabajando arduamente para poder escuchar a Dios, qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor, o cuál es la conversación que el Señor quiere tener con su iglesia. Y para este año en particular, el Señor nos da una palabra y en realidad esa palabra se ha convertido en el lema de este año, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Me acuerdo bien que el año pasado, en el mes de noviembre, viajamos a Cochabamba. Ahí tuvimos un reencuentro, un reencuentro con líderes de nuestra congregación, de nuestros anexos allá. Y cuando veníamos retornando ya para aquí, para casa, veníamos en un bus. Me acuerdo que fue un viaje desastroso porque nos suspendieron el vuelo. Así que tuvimos que tomar un bus de última hora ahí en Jujuy y el viaje fue terrible. Pero lo lindo de todo eso es que tenía ahí un compañero con el que se puede conversar y se puede conversar muy bien. Y veníamos charlando con José Luis Fernández acerca de todo lo que íbamos a proyectar este año con esta semana de Reformados. Y yo le compartía mis inquietudes y le decía, mira, esto es lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Y gracias a Dios que Él me ayudaba también a expandir un poquito más eso que yo estaba sintiendo. Y ahí dijimos, bueno, el lema de este año 2025 va a ser por la causa de Cristo. Y a medida que iba pasando el tiempo, el Señor nos iba trayendo palabra. Y en particular en este año, algo que el Señor estuvo trayendo cerca de nosotros para que nosotros podamos leer, escudriñar, es acerca de aquellos principios y aquellas características que eran propias de la iglesia primitiva y que eran parte de lo que la iglesia era en esencia. Y sé que los tiempos son distintos, los contextos han cambiado,
pero la esencia que fue lo que cultivó la iglesia de aquel tiempo, la iglesia del primer siglo, creo que esa esencia es algo que la iglesia, no importa cuántos años pase, nunca debería perder. Y a medida que nosotros íbamos escudriñando acerca de estas características, el Señor nos iba trayendo palabra para que nosotros podamos compartir esta semana con cada uno de ustedes. Y es así que el día lunes, el pastor que nos está visitando desde Bolivia, el pastor Fidel Vargas, que hemos tenido el privilegio de conocerlo. Pastor, ha sido un privilegio conocer a usted y a su esposa. El día lunes estuvo compartiendo con nosotros acerca de una de esas características que hacía que la iglesia primitiva sea una iglesia fuerte, sea un movimiento imparable. Y el pastor nos hablaba que esa iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? Una iglesia que persevera en la doctrina es una iglesia que tiene una base sólida. No importa cuántos vientos puedan soplar a la iglesia de Jesucristo, siempre que la iglesia de Jesucristo tenga una buena base doctrinal, la iglesia va a estar firme. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el pastor Fidel nos hablaba de esto el día lunes, esta característica de la iglesia primitiva. El día de ayer, su esposa también estuvo compartiendo con nosotros acerca de otra característica que era muy representativa en aquella iglesia del primer siglo. Y era esa comunión que había en la iglesia, ese amor que había los unos por los otros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? Esa iglesia se amaba, pero se amaba de verdad. Eran hombres y mujeres que estaban dispuestos literalmente a entregar todo lo que tenían por amor a sus hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Créanme que si nosotros hoy, no importa que han pasado muchos años, no importa que estamos en otro contexto completamente diferente, si nosotros como iglesia seguimos cultivando la comunión los unos con los otros, déjame decirte algo, seremos una iglesia imparable. ¿Sabes? Con mucha tristeza tenemos que reconocer algo. Y es que la iglesia de Jesucristo, en particular la iglesia cristiana evangélica, muchas veces ha sido conocida por su inmadurez, por un montón de veces en la que ha caído en división. Pero déjame decirte algo. La iglesia que el Señor en este tiempo está levantando es una iglesia que se ama los unos a los otros. Son hermanos que se cuidan la espalda los unos de los otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Son hermanos que no permiten que nadie hable mal de su hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entre nosotros nos cuidamos. Cuidamos la comunión. ¿Sabes? La comunión entre nosotros es una realidad porque tenemos algo que es muy importante y lo tenemos en común. Y es a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso nos llamamos hermanos. Míralo al que tenés al lado, porque míralo ahora sí con ojos de hermano. Che, vos sos mi hermano, decirle, te voy a defender con toda mi furia, decirle, te voy a defender con toda mi furia y te voy a amar con todas mis fuerzas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Dónde está la iglesia que se aman los unos a los otros? Amén. Y el día de ayer la pastora Marisol nos hablaba acerca de esta cualidad que estaba en la iglesia primitiva. Hoy es el tercer día de esta semana y estoy aquí para poder compartir con cada uno de ustedes una tercera característica muy representativa en medio de aquella iglesia del primer siglo. Una de esas características tan importantes que hacía que esta iglesia fuera una iglesia imparable, fuera un movimiento que no se detenía por más intentos que hiciera el enemigo para detenerla. Y quiero hablarte esta noche acerca de aquella iglesia que perseveraba en la oración. Hola. Quiero hablarte de aquella iglesia que perseveraba en la oración. ¿Sabes? Creo que
todos los que estamos aquí entendemos el concepto más básico acerca de la oración. Todos aquí entendemos que orar es hablar con Dios. Pero yo no sé si tú te has puesto a pensar, cuando nosotros decimos que orar es hablar con Dios, yo no sé si tú has tomado conciencia de eso, que por medio de la oración literalmente tenemos la oportunidad de tener una buena conversación con el Señor. Y no sé cuándo se nos olvidó, no sé en qué punto de nuestra vida diluimos esta verdad, que muchas veces, lamentablemente, como iglesia hemos cometido el grave error de vivir un evangelio sin comunión, de vivir un evangelio sin oración. Y déjame decirte algo, amada iglesia, esto es extremadamente peligroso para un hijo de Dios. ¿Sabes? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos libre acceso a la presencia directa de la Trinidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso la oración no debe ser un concepto en nuestra vida, debe ser una realidad que nosotros podemos vivir de manera práctica todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que algunos están sentados ahí y están diciendo, bueno, va a hablar de oración. Todos sabemos que tenemos que orar. Pero yo creo que si tú eres un poquito consciente, tú te vas a hacer una pregunta en este momento. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿cómo está tu tiempo de oración? Lamentablemente hemos caído en el error de vivir una vida de oración como lo hacían aquellas personas que Jesús, cuando les enseñaba a sus discípulos, decían, no oren como ellos, como los gentiles, que solamente repiten y repiten y repiten un montón de palabras sin sentido. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo una vida de oración como si no conociéramos a Dios, cayendo en vanas repeticiones. Por eso que nuestro tiempo de oración se convierte en un tiempo aburrido y difícil de sostener en el tiempo. Codear al que tenés al lado y decirle, no te hagas al distraído porque es contigo la cosa. Así que vamos a entrar en esta conversación. ¿Cuántos estamos listos? Levanta tu mano derecha en dirección al cielo, por favor. Vamos a orar como ya estamos acostumbrados aquí. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta noche te confieso que mi mente y mi corazón están expectantes, están atentos para oír una palabra que salga de tu boca. Amado Espíritu Santo, háblame, porque estoy convencido que después de oír tu voz, nunca más seré el mismo. Así lo creo y lo confieso para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado con fe, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque después de este mensaje, tu vida de oración puede cambiar para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, quiero que podamos entrar en esta conversación. Quiero que podamos acercarnos a lo que Dios quiere hablarnos al respecto de este tema. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí nosotros tenemos aquel pasaje que ha servido como una plataforma, ¿verdad?, para desarrollar cada una de estas características de las que estamos hablando. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y otro pasaje ahí, Hechos capítulo 1, en el versículo 14, sigue en esta misma sintonía. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice:
todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Diga conmigo, todos en un mismo espíritu. Todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y dice, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces podemos ver claramente en estos dos pasajes que acabamos de leer cómo aquella iglesia del primer siglo era una iglesia que se había tomado muy en serio la oración. Era una iglesia que cultivaba los tiempos de oración. Era una iglesia que perseveraba, permanecía en esas oraciones que ellos hacían cada vez que se reunían. ¿Sabes? Si esa iglesia sabía permanecer en oración, era porque aquella iglesia sabía que la oración era la llave maestra que conectaba el cielo con la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Por lo tanto, esto es como si yo te diera una llave hoy que te sirviera para abrir una bóveda de algún banco. Y yo te dijera, ¿sabes qué? Esta llave que te voy a dar sirve para abrir la bóveda del banco, el banco francés. Y sabes, tienes toda autoridad para ir con esta llave, entrar, abrir esa bóveda y sacar todo cuanto encuentres en ese lugar. ¿Qué harías? Agarras la llave, ¿sabes cómo vas corriendo? ¿Sabes qué? La iglesia sabía que la oración era la llave maestra que conectaba el cielo con la tierra. Lo experimentaban, lo vivían. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, era una iglesia que podía cultivar la oración en comunidad. En una oportunidad, cuando Jesús aparece en Jerusalén, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 21, en los versículos 12 y 13, algo que estaba sucediendo ahí era lo que cantábamos hace un momento. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice que Jesús viene a Jerusalén, entra en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo será conocida la casa del Señor? ¿Cuál será la característica que identifique a la casa del Señor? Casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¡Wow! Qué terrible esta reprensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si bien es cierto, esta es una verdad, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero ¿sabes? El lugar donde nosotros nos congregamos como un cuerpo para ser iglesia, ese lugar también el Señor lo llama mi casa. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi casa. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso, ¿sabes? No estamos en un lugar cualquiera. Tú no vienes aquí a un club de amigos, tú no vienes aquí a una ONG, a una sede de fomento social. Esta es la casa del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero, ¿sabes? No podríamos decir que esta es la casa del Señor si en este lugar no nos estamos dedicando a la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Por eso, como iglesia, nosotros en este tiempo tenemos que empezar a retomar el propósito o parte del propósito real por el cual Dios nos permite ser iglesia. En estos tiempos, el Señor quiere que el cielo siga conectado con la tierra. Y esa conexión va a ser a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de hombres y mujeres que han entendido que tienen la llave maestra en sus manos. Y esa llave maestra se llama oración. ¿Cuántos me están siguiendo?
Entonces, yo quiero que nosotros podamos hacernos una pregunta. ¿Qué diría Jesús de nosotros si vendría hoy a visitarnos a este lugar? Si literalmente, así como Él entró al templo en Jerusalén, hoy pudiera venir y caminar entre nosotros, ¿cuál sería su reprensión? ¿Qué haría en este lugar el Señor? ¿Qué nos encontraría haciendo en este lugar? ¿Acaso será que el Señor Jesús, cada vez que entra a nuestra congregación, también empieza a tirar las mesas, también empieza a reprender porque encuentra en medio de su casa un montón de cosas que no tienen que ver con el propósito real por el cual Él ha formado y conformado un cuerpo? ¿Será que el Señor, cuando ve en este lugar, Él va a reprender a su pueblo porque va a haber entre nosotros un montón de actitudes religiosas? ¿Será que Él va a encontrar en nosotros una falta de comunión? Amada iglesia, nosotros tenemos que entender que este lugar donde el Señor nos ha puesto como una comunidad, como una iglesia, es para que juntos vivamos una vida de permanente oración. Y yo sé que quizás a algunos les cuesta un poco, y cuando de pronto vienen a este lugar y encuentran que estamos orando y que estamos orando y que estamos orando, algunos dicen, pero ¿a qué hora van a parar de orar? Déjame decirte algo. Vamos a seguir fomentando tiempos de oración en medio de la casa hasta que seamos hijos que oren incesantemente. ¿Alguien puede decir amén? Mi casa será llamada casa de oración. Así que yo quiero aprovechar este tiempo para poder hablarte de 4 cosas, de 4 características o 4 principios que nosotros podemos poner en práctica de manera dinámica como iglesia en este tiempo para que podamos ser esa casa de oración que Jesús quiere visitar permanentemente. Para que nosotros podamos ser esa casa de oración de la cual el Señor se sienta complacido y orgulloso. Que cada vez que el Señor entre a nuestra iglesia nos encuentre haciendo aquello por lo cual Él pagó un alto precio, para que nosotros tengamos el diseño, expresemos el diseño que Él ha determinado para nosotros como iglesia. Quiero hablarte de 4 dinámicas que nosotros podemos tener en cuenta para que podamos vivir una vida de oración permanente como iglesia. ¿Está bien? Yo sé que en tu casa, en tu ámbito personal, tú oras, ¿verdad? Yo sé que en tu ámbito personal tú tienes tu tiempo de oración. Pero déjame decirte algo. Está perfecto lo que tú haces de manera individual. Pero cada vez que nosotros nos reunimos aquí, ya no eres uno solo. Somos un cuerpo. Y unidos como un cuerpo, nosotros tenemos que empezar a entrar en esta dinámica. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces quiero hablarte de 4 dinámicas que nosotros podemos tener en cuenta para vivir una vida de oración permanente como iglesia. Para que esa esencia que estaba en las bases, en el corazón de aquella iglesia del primer siglo, también sea una característica que nosotros, o en la cual nosotros también podamos desenvolvernos, pueda ser una característica que nosotros también podamos experimentar de manera permanente. Y quiero hablarte de la primera dinámica de estas oraciones de las que vamos a hablar. Y esa primera dinámica tiene que ver con perseverar con clamor y ruego incesante. Ha llegado el tiempo en el que el Señor quiere que su pueblo empiece a clamar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como iglesia tenemos una consigna y es de la permanecer en clamor y ruego incesante. La iglesia que permanece en clamor permanece en Cristo. Una iglesia
que ante los ataques de este mundo responde con clamor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabes? A medida que nosotros nos vamos acercando cada vez más a los tiempos finales, como ya lo hemos dicho muchas veces en este lugar, ¿verdad? Cada vez las cosas se van a poner peor. Cada vez los ataques del enemigo van a ser más violentos. Pero en medio de tanta violencia, tiene que haber una iglesia que clame incesablemente. ¿Cuántos pueden decir amén? Sin cesar. Por eso en este tiempo yo creo que Dios nos quiere entrenar. El Señor quiere entrenarnos. ¿Sabes por qué? Porque aquellos hombres y mujeres, hijos de Dios, que tienen una vida de oración genuina, son aquellos que van a permanecer firmes ante los diversos ataques del enemigo que se levanten en contra de la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Este pasaje es conocidísimo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Diga conmigo, oración y ruego. Vamos, dígalo otra vez, oración y ruego. Dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cada vez que venga una preocupación a tu vida, ¿qué vas a hacer? Cada vez que venga una persecución a tu vida, ¿qué vas a hacer? Vas a responder con oración y ruego. ¿Cuántos pueden decir amén? Con un clamor incesante. ¿Cuántos pueden decir amén? La iglesia de Jesucristo tiene que empezar a responder con las armas correctas. Si no quieres ser un cristiano frustrado, tienes que empezar a responder con las armas correctas. Ante un mayor ataque del enemigo contra tu vida, la iglesia tiene que responder con clamor y ruego. La iglesia que se preocupa por todo y no ora por nada, no ha entendido el propósito de las persecuciones. Y lamentablemente tenemos que decir que esta es una realidad en medio de la iglesia. Porque el Señor nos dice, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Hola. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? ¿A quién le echamos la culpa? No, ya no sé a quién echar la culpa porque hay algunos hermanos que nos están visitando. Bueno, los de Rey de Reyes no nos visitan, ¿no? Por las dudas. Hoy no vinieron, ¿le echamos la culpa a ellos? ¿No? Bueno, los de la iglesia Rey de Reyes, ellos tienen estos problemas, ¿no? Pero ¿sabes? La iglesia que permanece en clamor y ruego está enfocada en lo único que puede obrar a su favor. Si el Señor te dijo no te preocupes por nada, más bien en toda ocasión, con gran clamor y ruego, presenta tus peticiones delante del Señor. Esa iglesia que entiende esta verdad, que entiende este principio, hermano, en vez de preocuparse, está rogando a Dios, está clamando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sabe de dónde viene la respuesta. Porque sabe quién es el que está en control de todas las cosas. Hola. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué pasaba? Dice, la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba constante y... ¿te das cuenta? No era una oración vacía. No era una oración sin sentido. No era una oración repetitiva. Era una oración que intencionalmente venía de un corazón, de un grupo de hermanos que estaban rogando, que estaban clamando incesablemente al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y sabes, Herodes quiso detener a la iglesia de Jesucristo. A Pedro lo metieron preso. Estaba a punto de ser juzgado injustamente, valga la redundancia.
Pero en medio de semejante persecución, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Pero ¿cómo oraba? ¿Cómo oraba la iglesia? ¿Y sabes qué hizo el Señor? Envió un ángel para sacarlo a Pedro de la cárcel. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué Chapo Guzmán y qué Chapo Guzmán, no? El Chapo Guzmán tiene que hacer subterráneos para escapar de la cárcel, ¿verdad? Este salió por la puerta, tranquilo, llevado de la mano por el ángel del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes por qué? Porque había un pueblo que estaba clamando fervientemente. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque había un pueblo que ante la persecución, ante el problema y la dificultad, clamaba fervientemente. Y cuando hay un pueblo que clama fervorosamente, el cielo se abre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Dios responde a nuestro favor. ¿Cuántos pueden decir amén? Iglesia, no pierdas de vista este principio. Yo sé que estoy hablando de algo muy básico. Más de algunos de ustedes me están mirando y diciendo, pero otra vez oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿No te estás dando cuenta que la oración es la llave maestra para que el cielo se abra a tu favor? Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que reunirnos para clamar a Dios, pero no una oración repetitiva, para empezar a clamar fervientemente en este lugar, con ruego, con lágrimas. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes? Cuando la iglesia de Jesucristo avanza en los propósitos del Padre, Herodes se levanta para amedrentarla. Pero la iglesia tiene un arma secreta. ¿Cuál es esa arma secreta? ¿Cuál es esa arma secreta? Así que mientras más se levanta el enemigo en contra del pueblo, el pueblo clama con más fervor. El pueblo clama con más fervor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, basta. Conozco mucha gente que ante el primer problema que viene a su vida quiere resolver humanamente las cosas. Primer problema que viene en el matrimonio, listo, nos separamos. Pará. Si está viniendo un problema, es una oportunidad de Dios para empezar a clamar. ¿Alguien puede decir amén? Para empezar a clamar. ¿Qué cosas se están levantando en contra de tu vida? ¿Qué aflicciones han venido a tocar la puerta de tu casa? Pero también la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo ante esas persecuciones? ¿Cómo estás respondiendo ante esas aflicciones? ¿Estás clamando? Hay un problema que está debilitando tu familia. ¿Has reunido a los tuyos para empezar a clamar? Esta es la iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Casa de oración. Sabes, yo te doy todo el permiso, y esto es para los hermanos de la iglesia local. Cuando nos vean a nosotros como pastores tomando este púlpito para hacer entretenimiento a costa de dejar de tener tiempos de clamor y de oración en esta casa, tienes todo el permiso para venir a reprochármelo. Porque estoy predicando algo que no ha salido de mí, sino que tiene que ver con lo que Dios ha planeado para su iglesia. Y yo como pastor puedo tener muy buenas ideas, pero déjame decirte algo, las ideas del Señor son mejores. Y el diseño que Él ha determinado para su iglesia es lo que estamos obligados como ministros del Señor a seguir y a guiar al pueblo en esos propósitos. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi casa será llamada casa de oración. Una iglesia que persevera en clamor y ruego incesante. Número 1. Número 2. Quiero hablarte de otra dinámica que compone nuestros tiempos de oración como iglesia de Jesucristo. Y es que la iglesia de Jesucristo tiene que perseverar en una oración guiada por el Espíritu.
¿Te animas a levantar tu mano derecha al cielo conmigo? Levanta tu mano derecha al cielo conmigo y decile al Señor: Señor, esta noche tú me estás enseñando a que tengo que perseverar en oraciones guiadas por tu Espíritu. Afina mi oído, trae sensibilidad a mi corazón para poder escucharte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabes? Una de las razones por la cual muchas veces nuestros tiempos de oración como hijos de Dios se convierte solamente en una actividad religiosa en nuestra vida sin sentido, es porque no hemos entendido que uno de los recursos más maravillosos que el Señor nos ha dado es a su Espíritu Santo. Hola. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos al Espíritu de Dios en nosotros? ¿Sabes? Ese Espíritu de Dios que está en nosotros ha sido puesto y dejado en nosotros con un fin y con un propósito para cumplir distintas funciones. Entre ellas, una de las funciones que cumple el Espíritu Santo de Dios en medio de los hijos es guiarlos a toda verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Guiarlos a toda verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Otra vez, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Y sabes, nosotros no decimos que somos hijos de Dios para sentirnos un poquito mejor o para levantar nuestra autoestima. Nosotros, cuando declaramos que somos hijos de Dios, estamos declarando una verdad y una realidad espiritual. Y la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Ahora quiero volver a hacer la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? El Señor me está diciendo en su palabra que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hola. Esto no es para los pastores únicamente, no es para los líderes de una congregación. El Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre toda la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Sobre toda la iglesia, para guiarnos a toda verdad, para hacer nuestro oído más sensible a la voz de Dios. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que entrar en esta dinámica. ¿Sabes? Cada vez que en mi vida personal a mí me cuesta entrar en un tiempo de oración, o cuando empiezo a orar y me doy cuenta que estoy repitiendo casi siempre las mismas palabras, hago una pausa y digo: amado Espíritu Santo, estoy aquí delante de tu presencia, no sé cómo orar, guíame. ¿Cuántos pueden decir amén? Guíame. Y sabes, cuando nosotros como iglesia entendemos que el Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en nosotros para ayudarnos y para guiarnos a toda verdad, déjame decirte algo: nuestros tiempos de oración pueden ser completamente diferentes. Quiero leer 3 versículos al hilo para que podamos ver cómo en estos 3 versículos se repite la misma dinámica. Miren, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, Efesios 6, 18 y Judas capítulo 20. Dice la palabra del Señor en estos 3 pasajes. Dice Primera de Corintios 14, 15: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Otra vez, ¿qué debo hacer entonces? Diga conmigo: oraré en. Esta palabra en se va a repetir en los 3 versículos. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento.
con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Otra vez, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Qué si yo te digo hoy que tú puedes orar las 24 horas del día? Hola. Ay, en las 24 horas nos vamos a encerrar aquí. No. Pero tú puedes orar 24 horas en el día. Y Judas capítulo 20 está diciendo, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Esta palabra en, que se ha repetido en estos 3 versículos, está hablando de un vínculo, está hablando de una ayuda, está hablando de algo que nosotros podemos hacer, pero no en nuestras propias fuerzas, sino por medio de la dirección de el Espíritu Santo de Dios. Orar en el Espíritu es dejar de orar en mi humanidad para darle paso a la dirección y a la guía del Espíritu Santo de Dios. Esto yo lo he dicho más de una vez, pero déjame repetírtelo por las dudas. Las mejores revelaciones que he recibido de parte de Dios no las he recibido cuando he estado orando en mi casa en la mañana, sino cuando a veces he estado en el auto, cuando a veces he estado caminando. ¿Sabes por qué? Porque en todo tiempo estoy conectado con el Espíritu de Dios. Y algo que yo le digo al Espíritu Santo es: Espíritu Santo de Dios, hoy tienes toda autoridad y el permiso para interrumpirme cuando tú quieras, para hablarme cuando sea necesario. Hermano, no te estoy diciendo un cuento. El Espíritu Santo de Dios es real. Hola. Hermano, ha llegado el tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que empezar a orar, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entiendas esto, amado hermano, vas a estar 24/7 online, conectado todo el tiempo con el reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Conectado todo el tiempo. Y sabes, el Espíritu de Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios te va a guiar. Porque Él quiere que tú lo conozcas. ¿Sabes? El que está más interesado en tener esa conversación contigo es Él. Por eso como iglesia nosotros tenemos que empezar a llevar a la práctica esta oración guiada por el Espíritu de Dios. Guiada por aquel que conoce las intenciones de nuestro corazón. La palabra del Señor dice: muchas veces no sabemos cómo pedir, pero en ese momento el Espíritu de Dios acude a nuestra ayuda. ¿Alguien puede decir amén? Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, no sé cómo orar, no sé qué decir, ayúdame. ¿Cuántos pueden decir amén? Ayúdame a pedir como conviene, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amada iglesia, no podemos dejar que la oración se convierta en una práctica rutinaria y religiosa en nuestras vidas. No nos estamos dando cuenta de la llave maestra tan preciosa que el Señor ha entregado en nuestras manos. Una iglesia que ora guiada por el Espíritu de Dios estará más cerca de hacer la voluntad del Padre. Una iglesia que ora incesantemente en el Espíritu es una iglesia que cada día conocerá mejor el corazón del Padre. Por eso es que muchas veces tomamos decisiones cerradas. Por eso muchas veces chocamos en muchas y cuantas cosas queremos hacer. ¿Sabes por qué? Porque todo es iniciativa humana. Porque no hay una dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Dónde está la iglesia que va a empezar a orar guiada por el Espíritu de Dios? Yo te hago un desafío. Yo no sé si alguno de los que está aquí se va a tomar en serio esto, pero yo quiero hacerte un desafío. Bueno, si sos de esta congregación, con mayor razón todavía. Quiero hacerte un desafío. Agarra esta palabra que hoy estás escuchando. Empieza a ponerla en práctica a partir de esta misma noche. Y te hago una invitación. Acércate a contarme lo que el Espíritu Santo de Dios te está hablando. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco a un Dios que habla. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo conozco a un Dios que cuando clamo, responde. ¿Estamos aquí? ¿Ya nos cansamos? Bueno, yo sí. Pero nos quedan 2 puntos más, 2 principios más. Vamos al tercer principio, a la tercera dinámica. Ya hablamos de permanecer en oración y ruego. Ya hablamos de perseverar en una oración guiada por el Espíritu. Y ahora, punto número 3, quiero que podamos conocer esta tercera dinámica. Y esta es otra tercera forma o manera que nosotros tenemos de entrar en esta práctica maravillosa de la oración. Y es que podamos permanecer orando la palabra. ¿Alguien tiene una Biblia así impresa en libro? ¿Me puedes prestar? Aprovecho para tirar un anuncio. Alguien se robó mi Biblia, después a ver si me la devuelven. Cuando nosotros hablamos de orar la palabra, ¿sí? Estamos hablando que en este tiempo el Señor quiere que su iglesia ore con la Biblia abierta. Hola. Estamos hablando de una dinámica donde el Señor nos está haciendo una invitación y es abrir tu Biblia para empezar a orar. Ya que te cuesta tanto concentrarte, ya que no sabes por dónde agarrar el hilo para empezar a orar, el Señor te dice, abrí tu Biblia y empieza a orar. ¿Sabes? Cuando nosotros permanecemos orando la palabra, nosotros entramos en una dinámica donde estamos entendiendo 2 cosas básicas, 2 conceptos básicos. El concepto más básico de la oración es... El concepto más básico de oración es... Los que pasaron escuela de vida, si no saben, lo vamos a jalar ahorita. Por más que estés en Obrero 2, te vamos a hacer volver otra vez a escuela de vida. ¿Cuál es el concepto más básico de oración? Listo, tenelo ahí. ¿Y cuál es el concepto más básico de la Biblia? ¿Qué decimos que es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Entonces, otra vez, orar es... ¿Y la Biblia qué es? Entonces, si yo quiero orar y entrar en una dinámica fluida de oración, yo voy a abrir la Biblia porque es la palabra de Dios. No voy a hacer de mi tiempo de oración un monólogo donde yo hablo sin parar, pero no dejo que el Señor nunca me hable. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias para empezar a orar. Hola. Si la Biblia es la palabra de Dios, déjame decirte algo. En tus tiempos de oración, Dios quiere hablarte. Hola. Mira, yo quiero contarte una experiencia personal. Ya estoy como el pastor Ramiro. Dicen, a cada rato cuenta su testimonio. Pero déjame decirte algo. Yo he tenido una experiencia espectacular cuando yo tenía aproximadamente 24 años. Me acuerdo que yo estaba en un tiempo de búsqueda, de clamor y oraba, pero oraba como podía y decía, Señor, Señor, revélate a mi vida. Padre, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz. Hasta que un día, me acuerdo que una mañana el Señor me habló en voz audible.
Y sabes, cuando el Señor me habló en voz audible, me habló por mi nombre. Y me acuerdo que esa mañana cuando yo empecé a orar, hermano, ahí cambió absolutamente todo. A partir de esa experiencia para adelante, mi vida delante de Dios nunca más fue la misma. Pero sabes, ese día sucedió algo maravilloso en esa habitación. Me acuerdo que yo pensaba que esa misma experiencia se iba a repetir todos los días. Y me acuerdo que el Señor me dijo algo muy puntual. Me dijo, ¿sabes? A partir de ahora en adelante, yo voy a hablar contigo sin descansar. Y yo pensaba que esa experiencia que había tenido esa mañana de voz audible de Dios se iba a repetir permanentemente en mi vida. Pero ¿sabes? El Señor esa mañana me dijo, abrí tu Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén? Abrí tu Biblia. Y déjame decirte algo, aunque yo era cristiano desde los 7 años, sabía algunos versículos de memoria, ya se los he contado varias veces, ¿verdad? Mi papá no me dejaba jugar a la pelota si antes no recitaba un pasaje bíblico. Se paraba en la puerta y me decía, pasaje bíblico. Si no decía un pasaje bíblico, no salía a jugar al fútbol. Entonces tenía que memorizar. Pero déjame decirte algo, eran versículos memorizados vacíos. No provocaban absolutamente nada en mi vida hasta que empecé a conocer al Señor. Y de pronto, después de esa mañana, cada vez que abría mi Biblia, parecía como si me hubiera puesto unos lentes que ahora me estaban permitiendo entender absolutamente todo lo que estaba leyendo. Déjame decirte algo, amada iglesia. El Señor quiere levantar en este tiempo hombres y mujeres que oran con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. ¿Alguien puede decir amén? Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Pero mira, en Juan capítulo 15, versículo 7, justamente en este pasaje, en este versículo puntual, el Señor Jesús va a decir algo interesante. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Otra vez, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Acá hay una invitación que el Señor nos está haciendo. Nos está diciendo todo lo que pidan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Estás entendiendo esto? ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean respondidas? Ahora, déjame darte una buena y mala noticia. La buena noticia es que el Señor responde todas las oraciones. Hola. Pero únicamente hace conforme tú has orado cuando todo lo que estás pidiendo está de acuerdo a su voluntad. Hola. Entonces, ¿qué mejor? Si el Señor nos está diciendo, si mis palabras permanecen en ustedes. El Señor nos está diciendo, muchachos, hijos míos, escuchen. Hay una clave para que tus oraciones sean respondidas. Abre tu Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén? Conoce mi palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Llénate de mi verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque entonces todo lo que pidas será hecho. Vamos a hacer una práctica. Vamos a poner un ejemplo. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Vamos a tomar este versículo para ponerlo como ejemplo. Para que ustedes digan, todo bien, pero todavía no estoy entendiendo del todo. ¿Cómo hacemos? A ver, yo me voy a mi casa mañana. ¿Cómo hago? Me acuerdo que en uno de los campamentos con los adolescentes, Roger me había dicho, pastor, usted va a venir a compartir palabra con los adolescentes. Amén, le dije. Me dice, ¿de qué voy a hablar? Y me dice, vas a hablar de Biblia, me dice. Y yo dije, ¿con adolescentes? Sí, me dijo.
esa noche no dormí. Porque estaba en mi cabeza, y ahora, ¿cómo les hablo de doctrina a las muchachas? Y me acuerdo que uno de los ejemplos que les puse mientras teníamos la charla, le dije, chicos, si quieres que Dios te hable, empieza a leer la Biblia en primera persona. Y yo quiero que nosotros pongamos en práctica esto. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Sí? Vamos a suponer que justo esta mañana me levanté. Jeremías capítulo 29, versículo 11 es la palabra que voy a leer esta mañana antes de orar. Y la palabra del Señor dice ahí, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora lo vamos a leer en primera persona. Vamos a leer, porque yo, el Señor, sé muy bien los planes que tengo con tu vida. Lo afirmo. Tengo planes de bien para ti. Tengo planes donde no hay calamidad en tu vida, a fin de darte un futuro y una esperanza. ¡Wow, Señor! ¡Gracias! Seguido a eso, oramos. Ahí está la oración, ¿no? El siguiente ejemplo. La siguiente diapositiva, perdón. La oración dice, más o menos así oraríamos esa mañana, después de leer, Señor, reconozco que yo mismo muchas veces no sé cómo planificar mi propia vida. Muchas veces no entiendo muchas de las cosas que me suceden. Muchas veces pienso que me has abandonado. Pero hoy reconozco que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Señor, reconozco que tus planes son para mi bien. Reconozco que mi futuro está seguro en tus manos. Señor, ayúdame a vivir firme en esa esperanza. Ayúdame a seguir tu plan y no el mío. Padre, yo soy tu hijo y quiero vivir para tu gloria. Tu oración cambió completamente esa mañana. ¿Alguien puede decir amén? ¿Todo por qué? Porque abriste tu Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, en este tiempo el Señor te quiere llevar a experimentar esta dinámica. Una iglesia que ora con la Biblia abierta. Una iglesia que ora las palabras que el Señor ha escrito en este libro para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Te aseguro, hermano, que si tú entras en esta dinámica, el cielo va a responder a esa oración. Hola. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Voy entrando a la parte final. ¿Sí? Si quieren subir, chicos, suban, así me apuran. Yo ya sé que cuando ustedes suben, una última dinámica que quiero que podamos mencionar en esta noche es una de aquellas dinámicas que nosotros en este tiempo como iglesia, hermano, lo estamos, pero no, desmenuzando y desmenuzando y desmenuzando. Creo que el único grupo con el que nos falta hablar de este tema es con los niños. Pero después con las distintas generaciones de esta congregación ya hemos hablado de esta dinámica. Y se trata de perseverar en la oración intercesora. ¿Sabes? El Señor en este tiempo sigue buscando, ¿sí? Sigue buscando hombres y mujeres que se pongan a la brecha. ¿Cuántos pueden decir amén? Y sabes, cuando hablamos de oración intercesora, yo sé que el concepto más básico de intercesión que nosotros hemos aprendido es orar en favor de otros, ¿verdad?
ponerse en medio de un conflicto y desde ahí interceder, rogar. Es el concepto más básico que nosotros hemos entendido acerca de intercesión. Y aunque es verdad, ese es el concepto de intercesión, pero déjame decirte algo. La intercesión es una invitación que nos hace el Señor a clamar y a pedir por aquellas cosas que Él ya ha dicho que va a hacer. Y quiero sacar un poco de ese lugar pantanoso donde muchas veces hemos puesto la intercesión. Porque muchas veces nosotros hemos creído que la intercesión se trata únicamente de pedirle lo que nosotros querramos a Dios. De ponernos de acuerdo por una situación en particular y decir, bueno, vamos a interceder por esto, y el Señor está obligado a cumplirlo porque Él dijo que intercedamos. ¿Sabes? La intercesión es una invitación que el Señor nos hace a clamar y a pedir, pero aquellas cosas que Él ya ha prometido en su palabra que Él va a hacer. Esto a nosotros como hijos de Dios nos obliga a tres cosas. Número uno, cada día entender más las profecías, para que podamos entender cuáles son aquellas profecías que se están cumpliendo en este tiempo, que el Señor ya dijo que se van a cumplir en este tiempo. Mientras más nosotros conocemos esas profecías, podemos pedir y clamar por aquello que Dios ya ha dicho que va a hacer. Cuando nosotros entramos a la dinámica de la oración intercesora, estamos obligados a conocer las promesas de Dios, aquellas promesas que el Señor ha determinado para este tiempo. Porque mientras más nosotros conocemos lo que Dios ha prometido para este tiempo, con más claridad vamos a pedir lo que Él ya dijo que iba a dar, lo que Él dijo que iba a hacer en este tiempo. Hola. Entonces, cuando hablamos de intercesión, no estamos hablando únicamente de un pedido que tiene que ver únicamente con una necesidad puntual que ha surgido en medio de nosotros, sino con conocer aquello que Dios dijo: vengan y clamen y pidan por esto. Romanos capítulo 8 versículo 34. Quiero que podamos ver un ejemplo aquí. Romanos capítulo 8 versículo 34. ¿Cuántos creen que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de intercesor? Romanos capítulo 8 versículo 34. Dice ahí la palabra del Señor: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tres cosas que mencionar aquí. No hay condenación para los que están en Cristo, porque Cristo murió para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero también resucitó para preparar un lugar para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y además intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, ¿quién te puede condenar? Él ya murió, ya resucitó y actualmente está intercediendo por tu vida. Jesús intercede por nosotros porque sabe que el Padre no quiere que nadie se pierda. ¿Sabes por qué Cristo está intercediendo por tu vida? Porque en el corazón del Padre está: no quiero que nadie se pierda. Y como el Hijo conoce lo que está en el corazón del Padre, intercede por eso. Hola. ¿Estamos entendiendo la dinámica? Como el Hijo conoce lo que está en el corazón del Padre, intercede por eso. ¿Sabes por qué Él está intercediendo por ti y por mí? Porque en el corazón del Padre está este deseo
No quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En realidad, no solo está intercediendo por nosotros porque nos ama, está intercediendo por nosotros porque sabe lo que el Padre ama. La intercesión nos alinea a lo que el Padre está haciendo y quiere hacer. Nos ubica en el lugar correcto y en el tiempo preciso. Cuando tú y yo como iglesia entramos en la dinámica de la intercesión, entramos en una dinámica donde cada día vamos a conocer más lo que está en el corazón del Padre. Y a medida que nosotros conocemos lo que está en el corazón del Padre, hermano, agárrate, Catalina, porque nos vamos a unir como iglesia y vamos a empezar a clamar por aquello que está en el corazón del Padre. Y vamos a empezar a interceder por aquello que el Padre ha dicho que va a hacer. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y aquí vamos a finalizar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. El Señor dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está buscando intercesores. ¿Dónde está la iglesia que quiere interceder? ¿Sabes? Este es un peso para mí. El Señor me está diciendo: hijo, yo estoy buscando intercesores. Y yo como pastor estoy guiando una iglesia. Y si el Señor me está diciendo: hijo, yo quiero intercesores, ¿sabes cuál es mi responsabilidad? Guiar a la iglesia hacia la intercesión. Guiar a la iglesia hacia la intercesión. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor sigue buscando hombres y mujeres que se pongan a la brecha. Pero sabes, la noticia es lamentable: no los encontré. Sabes, hay un pueblo que dice amar a Dios, pero que no quiere escuchar lo que el Señor quiere hacer. Hay un pueblo que dice amar a Dios, pero no quiere correr a su presencia. Y el Señor sigue haciendo la misma invitación. Sigo buscando hombres y mujeres que se pongan a la brecha. Sigo buscando hombres y mujeres que hagan vallado. ¿Sabes? Cuando Abraham empezó a interceder por Lot, cuando el Señor le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra, la misma palabra del Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que iba a destruir todo Sodoma y Gomorra y a todos los que estaban ahí, ¿por qué a medida que Abraham le pedía: Señor, pero si hubiera uno, si hubieran dos, si hubieran 10, tú igual traerías tu justicia y tu destrucción sobre todos ellos? Y después vemos cómo el Señor libra a Lot y a toda su familia de Sodoma y Gomorra. Y uno puede decir: pero no dijo el Señor que iba a destruir a todos. ¿Por qué se arrepintió? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabes lo que estaba haciendo el Señor? Provocando a su hijo para que intercediera. Así como cuando tú agarras a tu hijo y le dices: te voy a sacar el celular. Pero papá, ¿por qué? ¿Qué hice yo? No hice nada, saqué buenas notas. Te voy a sacar el celular. Y tu hijo no entiende nada. Pero ¿cómo? ¿Pero cuál es el motivo, la razón? Y lo único que yo estoy buscando como papá es su reacción. Quiero que me ruegues. Quiero que me pidas. Quiero que me digas: papá, no, por favor, no me lo saques, no hice nada malo.
Lo único que estoy buscando es tu reacción. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, provocándonos permanentemente para ver si encuentra en medio de nosotros un pueblo que haga vallado, un pueblo que se levante y empiece a interceder. ¿Dónde está la iglesia intercesora? ¿Sabes? Nosotros hemos empezado en este tiempo con cuarto de oración aquí en la iglesia, martes y sábado. Y todos los reportes que voy teniendo es que cada vez se suman más hermanos, más hermanos, más hermanos. Y sabes, va a llegar un día en que toda la semana va a haber cuarto de oración aquí. Porque como iglesia tenemos que empezar a interceder. Tenemos que empezar a interceder. ¿Alguien puede decir amén a eso? El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Señor, perdónanos si hemos hecho de tu casa cueva de ladrones. Si muchas veces, Señor, no hemos robado, Señor, el diseño. Hemos ignorado, Señor amado, lo que tú pensaste para nosotros. Amada iglesia, este es el tiempo de levantarnos en clamor. Este es el tiempo de ser guiados en oración por el Espíritu de Dios. Este es el tiempo en el que tú y yo vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar a orar en ella. Este es el tiempo en el que como iglesia nos vamos a unir los unos a los otros para empezar a interceder por aquellas cosas que están en el corazón del Padre. ¿Alguien puede decir amén? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie esta noche, que empecemos a poner en práctica lo que hemos escuchado. Yo te voy a invitar aquí en el altar, acá adelante están libres. Si quieres correr aquí adelante, corre. Si quieres empezar a clamar, corre aquí adelante y empieza a orar con tu hermano, con tu esposa, con tu hijo, con quien esté ahí al lado tuyo. El Señor te está diciendo: sigo buscando hombres y mujeres que hagan vallado. Sigo buscando hombres y mujeres. Sigo buscando hombres y mujeres que se pongan a la brecha. Hermano, corre aquí adelante y dile: Señor, aquí estoy yo. Yo voy a ser vallado. Yo voy a empezar a interceder. Yo voy a empezar a clamar con oración y ruego delante de tu presencia. Ahí donde estás, amada iglesia, vamos, vamos, empieza a clamar. No esperes que yo haga algo, que yo diga algo. El Señor te está buscando a vos. A vos te está buscando el Señor. Dile: Señor, yo soy ese intercesor. Yo voy a empezar a clamar. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde está la iglesia que intercede? Aún por lo que el Señor está hablando en esta semana. ¿Dónde está la iglesia que le está diciendo: Señor, destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos, conmueve nuestros corazones para que podamos experimentar tu presencia como nunca antes? ¿Dónde está la iglesia que está entendiendo que la oración es el arma secreta que el Señor ha puesto en tus manos? Abre tu boca ahí donde estás y empieza a clamar al Señor. Pastores, líderes que han venido con sus líderes, oren, clamen por su iglesia. Señor, declaramos que nuestra iglesia será una iglesia bendita, una iglesia, Señor amado, que agrade tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, nos comprometemos a embellecer la novia que
que tú nos has entregado. Nos comprometemos a embellecer la novia que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, papá. Tú dijiste: mi casa será llamada casa de oración. Aquí vamos a orar. Aquí tienes un pueblo que ora. Aquí tienes un pueblo que clama. Aquí tienes un pueblo que ruega. Aquí tienes un pueblo que levanta su voz, que empieza a interceder. Hijo de Dios, hija de Dios, deja que el Espíritu te guíe. Deja que el Espíritu te guíe. Aun si no sabes cómo pedir, qué decir, deja que el Espíritu te guíe. Tú eres hijo, eres hija. Deja que Él empiece a guiarte. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, declaramos que tú estás levantando en este lugar una iglesia entendida. Padre, tú estás abriendo tu corazón de par en par en este momento a tus hijos. Estás abriendo tu corazón de par en par y estás mostrando lo que está en tu corazón a tus hijos. Señor, sigue abriendo tu corazón de par en par y muéstralo a tus hijos. Muéstralo a tus hijos. Hasta aquí el enemigo me engañó con las preocupaciones. Hasta aquí el enemigo me engañó con los problemas. No voy a preocuparme por nada más. Voy a empezar a orar por todo, orar por todo, orar por todo, orar por todo. En el nombre de Jesús. Una iglesia que clama insaciablemente, sin cansarse. Una iglesia que cada día clama más fuerte, más fuerte. No porque Dios no nos escucha, sino porque estamos entendiendo su provocación y clamamos con fuerza al maravilloso nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Y tienes todo lo que soy. Aquí están tus hijos. Tienes todos mis Aquí están tus hijos y soy tu casa que no van a vivir un cristianismo religioso. Aquí están tus hijos que no van a ser llevados por las emociones y los sentimientos. Aquí están tus hijos, hijos de propósito, hijos con destino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Soy tu casa de oración, una cueva de ladrones. Y tienes todo lo que soy. Y tienes todos mis amores. Soy tu casa de oración, una cueva Padre, de ladrones. en tu palabra, en Salmo 24:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Que tú puedas encontrar en esta casa, Señor, hijos que deseen tener una comunión íntima, hijos de la intimidad, Señor, hijos que tienen un temor reverente ante tu presencia, Señor, hijos que te reconocen como el único digno, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, porque deseamos tener una comunión íntima contigo, Señor. No hay otra cosa más que arda en nuestros corazones que es tener una relación íntima contigo, Señor, con nuestro Dios, el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos rescató de la oscuridad a su luz admirable. Por eso es que ahora, como hijos de luz, Señor, oramos, intercedemos, clamamos, Señor, para que tengas misericordia sobre esta nación, Señor, sobre este mundo, Señor. Oramos como hijos, Señor, para que despiertes en nosotros hambre por tu palabra, hambre por tu presencia, Señor. Queremos conocer qué hay en tu corazón, cuáles son los deseos de tu corazón, cuál es la pasión del corazón del Padre. Eso queremos conocer, eso queremos saber. Que nuestros tiempos de intimidad, que cada día vayan en aumento, que cada día y noche, día
caminos. Yo los perdonaré y sanaré su tierra, dice el Señor. Esa es su palabra, esa es su promesa. Y hoy estamos aquí, Señor, con corazones arrepentidos, diciéndote, Padre, perdónanos por haber vivido un evangelio online, por haber amoldado tu palabra en nuestra vida. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a poder amoldar nuestra vida a tu palabra, que es verdadera. Tu palabra es la verdad, la verdad. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una iglesia sacerdotal se empieza a levantar en la casa, una iglesia llena de fe, porque será una iglesia que va a empezar a orar conforme a la voluntad del Padre, guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma toda nuestra vida, nuestra mente. Que tu palabra, Señor, renueve nuestra mente. Que tu palabra cambie corazones de piedra por corazones sensibles y de carne, Señor. Queremos adorarte con todo lo que somos, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor, y queremos cada día de nuestras vidas ser purificados por tu palabra, Señor. Por tu palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa oración hizo Jesús antes de ser entregado. Padre, hoy tomo esa palabra. Padre, santifica a mis hermanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Santifícanos, purifícanos, Señor. Aquellos que tienen la esperanza en Él se purifican a sí mismos como Él es puro. Queremos ser como Cristo, Señor. Cada día ser transformados a imagen y semejanza de Cristo, para que el mundo glorifique tu nombre, para que tú puedas añadir cada vez más a personas a la casa, Señor. No con nuestras fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Casa de oración. Casa de oración. Hoy el dueño toma su lugar. Hoy el dueño habita en su casa. Casa de oración, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús, camino de vida es una iglesia, un corazón donde se adora, donde se exalta el que vendrá. Oh, mi Jesús, camino de vida es una familia, es tu hogar que no se rinde cuando hay tormentas. Mi casa es tu casa.